Buenas tardes. Una falla muy recurrente en los teléfonos celulares es que cuando se nos mojan o se nos humedecen, se quedan sin luz, en este caso el display. Aquí es importante señalar que hay que revisar varias cosas. Una de ellas es el conector del display. La otra que hay que revisar es el conector en la tarjeta lógica para descartar suciedad, sulfato, alguna explosión que haya habido ahí por una sobretensión que hubo al momento de entrar en contacto con el agua. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta es que todo celular trae un circuito elevador de voltaje. Esto es para elevar los voltajes de la batería, que promedio una batería nos provee 4.2. Estamos hablando de una batería cargada al 95-100%. ¿Sí? Realmente este voltaje o esta tensión es muy pobre para iluminar los diodos LEDs del display. En este caso, ese trabajo lo hace en su conjunto este circuito llamado elevador de voltaje, que es o se integra de una bobina, se integra de un condensador y se integra de un diodo. Vamos a recordar que las bobinas las vamos a ubicar en las placas de celulares porque van a ser de color grisáceo a negro. Una bobina no tiene polaridad, vamos a recordar eso, no tiene polaridad. En este caso, una bobina, su función principal es almacenar corriente en forma de campo magnético. A final de cuentas es un alambre de cobre enrollado. Recordemos que para que una bobina esté en buen estado debe de haber continuidad de lado a lado. En el multímetro, en la escala misma de la continuidad. Los condensadores, vamos a recordar que los condensadores son dos placas paralelas separadas por un dieléctrico de cerámica en este caso. Recordemos que un condensador cerámico SMD no tiene polaridad por fuera, pero ya cuando nosotros lo montamos en la placa, él ya se polariza de una carga negativa y una carga positiva. Los vamos a localizar porque, o identificar en este caso, porque va a predominar el color café mostaza, aunque habrá azules, habrá blancos, habrá amarillos, pero el predominante será el color café mostaza. Un condensador en este caso tiene la misma función que una bobina, pero hay una diferencia. El condensador almacena también corriente, pero él lo hace en forma de campo eléctrico. Hay dos técnicas para nosotros saber si está en buen estado un condensador y estas son, una de ellas es tomar tierra de toda la placa. Recuerden que lámina, líneas doradas es tierra. Tomar tierra y en este caso el cable rojo del multímetro vamos a tocar contacto por contacto. Solo uno de ellos nos va a sonar, que ese lado sería la continuidad AGN o tierra. El otro lado no nos tiene que sonar. Si nos llegaran a sonar los dos lados, ese condensador no sirve, estaría en corto. Otra de las técnicas es medir directamente sus lados en la escala de la continuidad. Al nosotros tocar sus lados no debe para nada haber un sonido o una continuidad en el multímetro. Si la hubiera, esto nos indica que positivo y negativo están ¿qué? ¿Sí? Están comunicados, están unidos y eso generaría corto en el condensador. Otro de los componentes que integran el circuito elevador son los diodos. Un diodo lo vamos a reconocer en la placa de celulares porque va a ser todo de color negro, con una franja de un solo lado, ya sea una franja, varias franjas pintadas o marcadas de un solo lado. Recordemos que un diodo sí tiene polaridad, es decir, tiene un cátodo que sería el lado negativo y tiene un ánodo que sería el lado positivo o el cuerpo restante. Donde nosotros ubiquemos la rayita sería nuestro cátodo o negativo. En este caso, recordemos que la función principal de un diodo es permitir el paso de la corriente en un sentido y ya no dejarla regresar, bloquearla en sentido contrario. Recordemos que para nosotros saber si un diodo está en buen estado, lo vamos a polarizar directa y a la inversa. ¿Cómo es esto? Vamos a tomar nuestro multímetro en la escala de diodos, ¿sí? Vamos a tocar con el cable negro donde está lo que es la rayita o el cátodo y con el cable rojo vamos a tocar el otro lado. Haciendo esto estamos polarizando directamente el diodo. Nos va a dar una lectura, no importa la lectura, pero que nos dé una lectura ahí en el multímetro. Dándonos esa lectura vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a invertir nuestras puntas y allá al invertir nuestras puntas y tocar sus lados, no nos debe de dar ninguna lectura. El multímetro debe de quedarse en una resistencia infinita.
en 1. Para nada nos tiene que dar una lectura. Si nos da lectura de los dos lados o no nos da lectura de los dos lados, ese diodo no sirve. Recuerden que a un diodo jamás se le hace un puente. Si lo vas a reemplazar, hay que reemplazarlo. A un condensador lo mismo, tampoco se le hace un puente. ¿Por qué? Porque llevan ¿qué? Llevan polaridad. ¿Ok? Aquí tenemos el circuito elevador de voltaje, ¿sí? Regularmente el circuito elevador de voltaje, el pin número 2 va a ser GND o tierra en toda la placa de celulares. El pin número 1 va a ser la entrada de voltaje. El pin número 3 va a ser, en este caso, ¿sí?, una continuidad a GND o tierra o un retorno de voltaje. Es decir, en muchas placas de celulares, el número 2 siempre va a ser GND o tierra. Solo ese nos tiene que sonar de los 6. Pero aclaro, habrá placas donde el número 3 o la pista número 3 o el pin número 3 nos va a dar también o nos puede dar una continuidad a tierra. Si también nos sonara en el número 3, no importa, no pasa nada, simplemente es una continuidad a GND o tierra. De ahí en fuera solo estos dos nos van a sonar a tierra. De ahí en fuera el primero, el cuarto, el quinto y el sexto jamás nos deben de sonar con continuidad a tierra. El número 4 sería una pista de señal de encendido, ¿sí? Es decir, que recibe la orden del microprocesador para, en este caso, convertir el voltaje. La pista número 5 sería nuestro voltaje ya convertido. Sería la salida del voltaje ya convertido. Recordemos que este circuito elevador nos va a elevar regularmente ese voltaje de la batería de 4.2, vamos a suponer, nos lo va a elevar hasta más de 9 volts, 20 y tantos, 30 y tantos volts, dependiendo el tamaño de la pantalla. Y la pista o el pin número 6 sería una salida de voltaje hacia la bobina, ¿sí? Algo bien importante, hay que checar nosotros que el pin número 1 y el pin número 6 tengan continuidad hacia la bobina. Y en este caso que nos dé el voltaje similar al de nuestra fuente de alimentación, en este caso la batería o el cargador. Si yo en mi batería tengo 3.8 volts promedio, ¿sí?, ese voltaje se tiene que presentar en el pin número 1 y en el pin número 6. Algo también importante para nosotros descartar que el problema está en el circuito elevador de voltaje, si nuestro display no da luz, es darle encendido al celular e inmediatamente tomar tierra y testear o tocar el pin número 5, que es el voltaje ya elevado o ya sale, o en este caso que ya sale convertido. Hay que hacer esto un poco rápido porque muchas veces los celulares van a llegar en un modo stand-by o modo de reposo y no nos va a dar, en este caso, oportunidad de tomar ese voltaje elevado. Al encender nuestro celular inmediatamente vamos a hacer esta prueba. Vamos a tocar el pin número 5 tocando tierra y vamos a checar que ese voltaje se esté elevando. Acuérdense en la escala del multímetro, en la escala de los 20 volts, voltaje directo continuo. Si el voltaje en este caso está elevado o sale elevado en el pin número 5 arriba de los 9 volts, perfecto. Vamos a descartar problema del circuito elevador de voltaje. No sería eso, posiblemente sean los diodos LEDs del display, sería el conector en la placa o sería la membrana o el FETSOI del conector del display. Hay que ir descartando paso por paso los problemas. Vamos a recordar también que una bobina abierta, un condensador en corto, un diodo igual en corto nos pueden originar que el circuito, en este caso el integrado, el elevador, no trabaje y no esté elevando sus voltajes. Hay que revisar bien estos 4 componentes, lo que es el integrado de 6 pines, lo que es la bobina, lo que es el condensador y lo que es el diodo para descartar problema del circuito elevador de voltaje. Gracias.